Capítulo 1. Matar a un ruiseñor. Harper Lee. Cuando se acercaba a los 13 años, mi hermano Jem sufrió una peligrosa fractura del brazo, a la altura del codo. Cuando sanó, y sus temores de que jamás podría volver a jugar al fútbol se mitigaron, raras veces se acordaba de aquel percance. El brazo izquierdo le quedó algo más corto que el derecho. Si estaba de pie o andaba, el dorso de la mano le formaba ángulo recto con el cuerpo. El pulgar rozaba el muslo. A Jem no podía preocuparle menos, con tal de que pudiera pasar y chutar. Cuando hubieron transcurrido años suficientes para examinarlos con mirada retrospectiva, a veces discutíamos los acontecimientos que condujeron a aquel accidente. Yo sostengo que Ewells fue la causa primera de todo ello, pero Jem, que tenía 4 años más que yo, decía que aquello empezó mucho antes. Afirmaba que empezó el verano en que Dill vino a vernos, cuando nos hizo concebir por primera vez la idea de hacer salir a Boo Radley. Yo replicaba que, puestos a mirar las cosas con tanta perspectiva, todo empezó en realidad con Andrew Jackson. Si el general Jackson no hubiera perseguido a los indios Creek vaya arriba, Simon Finch nunca habría llegado a Alabama. ¿Dónde estaríamos nosotros entonces? Como no teníamos ya edad para terminar la discusión a puñetazos, decidimos consultar a Atticus. Nuestro padre dijo que ambos teníamos razón. Siendo del sur, constituía un motivo de vergüenza para algunos miembros de la familia el hecho de que no constara que habíamos tenido antepasados en uno de los 2 bandos de la batalla de Hastings. No teníamos más que a Simon Finch, un boticario y peletero de Cornwall, cuya piedad solo cedía el puesto a su tacañería. En Inglaterra, a Simon le irritaba la persecución de los sedicentes metodistas a manos de sus hermanos más liberales, y como Simon se daba el nombre de metodista, surcó el Atlántico hasta Filadelfia, y de ahí pasó a Jamaica, de ahí a Mobile, y de ahí subió a St. Stephen's. Teniendo bien presentes las estrictas normas de John Wesley sobre el uso de las muchas palabras al vender y al comprar, Simon amasó una buena suma ejerciendo la medicina, pero en este empeño fue desdichado por haber cedido a la atención de hacer algo que no fuera para la mayor gloria de Dios, como por ejemplo, acumular oro y otras riquezas. Así, habiendo olvidado lo dicho por su maestro acerca de la posesión de instrumentos humanos, compró 3 esclavos y con su ayuda fundó una heredad a orillas del río Alabama, a unas 40 millas más arriba de St. Stephen's. Volvió a St. Stephen's una sola vez a buscar esposa, y con esta estableció una dinastía que empezó con un buen número de hijas. Simon vivió hasta una edad impresionante y murió rico. Era costumbre que los hombres de la familia se quedaran en la hacienda de Simon, desembarcadero de Finch, y se ganasen la vida con el algodón. La propiedad se bastaba a sí misma, aunque modesto si se comparaba con los imperios que le rodeaban. El desembarcadero producía todo lo que se requiere para vivir, excepto el hielo, la harina de trigo y las prendas de vestir que le proporcionaban las embarcaciones fluviales de Mobile. Simon habría mirado con rabia impotente los disturbios entre el norte y el sur, pues estos dejaron a sus descendientes despojados de todo menos de sus tierras, a pesar de lo cual la tradición de vivir en ellas continuó inalterable hasta bien entrado el siglo XX, cuando mi padre, Atticus Finch, se fue a Montgomery a aprender leyes y su hermano menor a Boston a estudiar medicina. Su hermana Alexandra fue la Finch que se quedó en el desembarcadero. Se casó con un hombre taciturno que se pasaba la mayor parte del tiempo tendido en una hamaca junto al río, preguntándose si las redes de pescar tendrían ya su presa. Cuando mi padre fue admitido en el colegio de abogados, regresó a Macomb y se puso a ejercer su carrera. Macomb, a unas 20 millas al este del desembarcadero de Finch, era la capital del condado de su mismo nombre. La oficina de Atticus en el edificio del juzgado contenía poco más que una percha para sombreros y un tablero de damas, una escupidera y un impoluto código de Alabama. Sus 2 primeros clientes fueron las 2 últimas personas del colgado de Macomb, que murieron en la horca. Atticus les había pedido con insistencia que aceptasen la generosidad del Estado al concederles la gracia de la vida si se declaraban culpables, confesándose autores de un homicidio en 2º grado. Pero eran 2 de Haverford, un nombre que en el condado de Macomb es sinónimo de borrico. Los Haverford
Habían despachado al herrero más importante de Macomb por un malentendido suscitado por la supuesta retención de una yegua. Fueron lo suficientemente prudentes como para realizar la faena delante de 3 testigos y se empeñaron en que el hijo de la mala madre se lo había buscado y que ello era defensa sobrada para cualquiera. Se obstinaron en declararse no culpables de asesinato en primer grado, de modo que Atticus pudo hacer poca cosa por sus clientes, excepto estar presente cuando los ejecutaron, ocasión que señaló, probablemente, el comienzo de la profunda antipatía que sentía mi padre por el cultivo del derecho criminal. Durante los primeros 5 años en Macomb, Atticus practicó más que nada la economía. Luego, por espacio de otros varios años, empeñó sus ingresos en la educación de su hermano, John Hale Finch. Tenía 10 años menos que mi padre y decidió estudiar medicina en una época en que no valía la pena cultivar algodón. Pero enseguida que tuvo a tío Jack bien encausado, Atticus cosechó unos ingresos razonables del ejercicio de la abogacía. Le gustaba Macomb. Había nacido y se había criado en aquel condado. Conocía a sus conciudadanos y gracias a la laboriosidad de Simon Finch, Atticus estaba emparentado por sangre y por casamiento con casi todas las familias de la ciudad. Macomb era una población antigua, pero cuando yo la conocí por primera vez era además una población antigua y fatigada. En los días lluviosos las calles se convertían en un barrizal rojo, la hierba crecía en las aceras y en la plaza el edificio del juzgado parecía desplomarse. De todas maneras, entonces hacía más calor, un perro negro sufría en un día de verano, unas mulas que estaban en los huesos enganchadas a los carros Hoover espantaban moscas a la sofocante sombra de las encinas de la plaza. A las 9 de la mañana, los cuellos duros de los hombres perdían su tersura. Las damas se bañaban antes del mediodía, después de la siesta de las 3, y el atardecer estaban ya como pastelillos blandos con incrustaciones de sudor y talco fino. Entonces la gente se movía despacio. Cruzaba cachazudamente la plaza, entraba y salía de las tiendas con paso calmoso. Se tomaba su tiempo para todo. El día tenía 24 horas, pero parecía más largo. Nadie tenía presa, porque no había dónde ir, nada que comprar, ni dinero con que comprarlo, ni nada que ver fuera de los límites de Macomb. Sin embargo, era una época de vago optimismo para algunas personas. Al condado de Macomb se le dijo que no había que temer a nada, más que a sí mismo. Vivíamos en la mayor calle residencial de la población. Atticus, Jem y yo, además de Calpurnia, nuestra cocinera. Jem y yo hallábamos a nuestro padre plenamente satisfactorio. Jugaba con nosotros, nos leía y nos trataba con un despego cortés. Calpurnia, en cambio, era otra cosa distinta. Era toda ángulos y huesos, miope y visca. Tenía la mano ancha como un madero de cama y 2 veces más dura. Siempre me ordenaba que saliera de la cocina y me preguntaba por qué no podía portarme tan bien como Jan, sabiendo que él era mayor y me llamaba cuando yo no estaba dispuesta a volver a casa. Nuestras batallas resultaban épicas y con un solo final. Calpurnia vencía siempre, principalmente porque Atticus siempre se ponía de su parte. Estaba con nosotros desde que nació Jan y yo sentía su tiránica presencia desde que me alcanzaba la memoria. Nuestra madre murió cuando yo tenía 2 años, de modo que no notaba su ausencia. Era una Graham de Montgomery. Atticus la conoció la primera vez que la eligieron para la legislatura del estado. Era entonces un hombre maduro. Ella tenía 15 años menos. Jem fue el fruto de su primer año de matrimonio. 4 años después nací yo, y 2 años más tarde, mamá murió de un ataque cardíaco repentino. Decían que era cosa corriente en su familia. Yo no la eché de menos, pero creo que Jem sí. La recordaba claramente. A veces a mitad de un juego daba un prolongado suspiro y luego se marchaba a jugar solo detrás de la cochera. Cuando estaba así, yo tenía el buen criterio de no molestarle. Cuando yo estaba a punto de cumplir 6 años y Jem se acercaba a los 10, nuestros límites de juego, dentro del alcance de la voz de Calpurnia, era la casa de Mistress Henry Lafayette Dubois, 2 puertas al norte de la nuestra, y la mansión Radley, 3 puertas hacia el sur. Jamás sentimos la tentación de traspasarlos. La mansión Radley la habitaba un ente desconocido, la mera descripción del cual nos hacía portar bien durante días sin fin. Mistress Dubois era el mismísimo infierno.
Aquel verano vino Dill. Una mañana temprano, cuando empezábamos nuestra jornada de juegos en el patio trasero, Jem y yo vimos algo allí al lado, en el tramo de coles forrajeras de Miss Rachel Haverford. Fuimos hasta la valla del hambre para ver si era un perrito. La cazarratones de Miss Rachel había de tenerlos, y en lugar de ello encontramos un sujeto que nos miraba, sentado en el suelo. No alzaba mucho más que las colas. Le miramos fijamente hasta que habló. ¡Eh tú!, contestó Jem amablemente. Soy Charles Barker, Harry, dijo el otro. Sé leer. ¿Y qué?, dije yo. He pensado nada más que os gustaría saber qué sé leer. Si tenéis algo que sea preciso leer, yo puedo encargarme. ¿Cuántos años tienes?, le preguntó Jem. ¿4 y medio? Voy por los 7. Entonces no te ufanes, replicó Jem, señalándome con el pulgar. Ahí Scout lee desde que nació y ni siquiera ha empezado a ir a la escuela. Estás muy canijo para andar hacia los 7 años. Soy pequeño, pero soy mayor, dijo el forastero. Jem se echó el cabello hacia atrás para mirarle mejor. ¿Por qué no pasas a este lado, Charles Baker Harry?, dijo. Señor, qué nombre. No es más curioso que el tuyo. Tía Rachel dice que te llamas Jeremy Atticus Finch. Jeremy puso mal talante. Yo soy bastante alto para estar a tono con mi nombre, replicó. El tuyo es más largo que tú. La gente me llama Dill, dijo Dill, haciendo esfuerzos para pasar por debajo de la valla. Te irá mejor si pasas por encima y no por debajo, le dije. ¿De dónde has venido? Dill era de Meridian, Mississippi. Pasaba el verano con su tía, Miss Rachel, y en adelante pasaría todos los veranos en Macomb. Su familia era originaria de nuestro condado y su madre trabajaba para un fotógrafo en Meridian y había presentado el retrato de Dill en un concurso de niños guapos, ganando $5. Este dinero se lo dio a Ed, y a Dill le sirvió para ir 20 veces al cine. Aquí no hay exposiciones de retratos excepto los de Jesús en el juzgado, a veces, explicó Jem. ¿Viste alguna vez algo bueno? Dill había visto Drácula, declaración que impulsó a Jem a mirarle con un principio de respeto. Cuéntanosla, le dijo. Dill era una curiosidad. Llevaba pantalones cortos azules, de hilo abrochados en la camisa. Tenía el cabello blanco como la nieve y pegado a la cabeza, lo mismo que si fuera plumón de pato. Me aventajaba en un año, en edad, pero yo era un gigante a su lado. Mientras nos relataba la vieja historia, sus ojos azules se iluminaban y se oscurecían. Tenía una risa repentina y feliz. Sí. Tenía una risa repentina y feliz, y solía tirarse de un mechón de cabello que le caía sobre el centro de la frente. Cuando Dill hubo dejado a Drácula hecho polvo, y Jem dijo que la película parecía mejor que el libro, yo le pregunté al vecino dónde estaba su padre. ¿No nos dices nada de él? No tengo ninguno. ¿Ha muerto? No. Entonces, si no ha muerto, lo tienes, ¿verdad? Dill se sonrojó, y Jem me dijo que me callase, signo seguro de que, después de estudiarle, le había hallado aceptable. Desde aquel momento, el verano transcurrió en una diversión que llenaba todos nuestros días. Tal diversión cotidiana consistía en mejorar nuestra caseta, sostenida por 2 cinamomos gemelos gigantes del patio trasero, en promover alborotos y en repasar nuestra lista de dramas basados en las obras de Oliver Optic, Victor Appleton y Edgar Rice Burroughs. Para este asunto, fue una suerte contar con Dill, el cual representaba los papeles que antes me asignaban a mí. El mono de Tarzán, Mr. Crabtree en The Rover Boys, Mr. Damon en Tom Swift. De este modo, llegamos a considerar a Dill como a un Merlín de bolsillo, cuya cabeza estaba llena de planes excéntricos, extrañas ambiciones y fantasías raras. Pero a finales de agosto, nuestro repertorio se había vuelto soso a fuerza de innumerables reproducciones, y entonces fue cuando Dill nos dio la idea de hacer salir a Boo Radley. La mansión Radley le fascinaba. A despecho de todas nuestras advertencias y explicaciones, le atraía como la luna atrae el agua. Pero no le atraía más allá del poste de la farola de la esquina, a una distancia prudencial de la puerta de los Radley. Allí se quedaba,
rodeando el grueso poste con el brazo, mirando y haciendo conjeturas. La mansión Radley se combaba en una cerrada curva al otro lado de nuestra casa, andando hacia el sur. Uno se hallaba de cara al porche donde la acera hacía un recodo y corría junto a la finca. La casa era baja, con un espacio porche y persianas verdes. En otro tiempo había sido blanca, pero hacía mucho que había tomado el tono oscuro, gris pizarroso, del patio que la rodeaba. Unas tablas consumidas por la lluvia descendían sobre los aleros de la galería. Unos robles cerraban el paso a los rayos del sol. Los restos de una talanquera formaban como una guardia de borrachos en el patio de la fachada. Un patio barrido, que no se barría jamás, en el que crecían en abundancia la hierba Johnson y el tabaco de conejo. Dentro de la casa vivía un fantasma maligno. La gente decía que existía, pero Jem y yo no lo habíamos visto nunca. Decían que salía de noche, después de ponerse la luna, y espiaba por las ventanas. Cuando las azaleas de la gente se helaban en una noche fría, era porque el fantasma les había echado el aliento. Todos los pequeños delitos furtivos cometidos en Maycomb eran obra suya. En una ocasión la ciudad vivió aterrorizada por una serie de mórbidos acontecimientos. Encontraban pollos y animales caseros mutilados, y aunque el culpable era Addy, el loco, quien con el tiempo se suicidó ahogándose en el remanso de Barker, la gente seguía fijando la mirada en la mansión Radley, resintiéndose a desechar sus primeras sospechas. Un negro no habría pasado por delante de la mansión Radley de noche, pues, dado el caso, es seguro que cruzaría hasta la acera opuesta y no dejaría de silbar mientras caminara. Los patios de la escuela de Maycomb lindaban con la parte trasera de la finca Radley. Desde el gallinero de los Radley, altos nogales de la variedad llamada allí pecani, dejaban caer sus frutos dentro del patio, pero los niños no tocaban ni una sola de aquellas nueces. Las nueces de Radley le habrían matado a alguno. Una pelota que fuese a parar al patio de los Radley era una pelota perdida, y no se hablaba más del asunto. La desgracia de aquella casa empezó muchos años antes de que naciéramos Jem y yo. Los Radley, bien recibidos en todas partes de la ciudad, se encerraban en su casa, gusto imperdonable en Maycomb. No iban a la iglesia, la diversión principal de Maycomb, sino que celebraban el culto en casa. Mistress Radley pocas veces o nunca cruzaba la calle para gozar del descanso del café de media mañana con las vecinas, y ciertamente jamás intervino en ningún círculo misional. Mr. Radley iba a la ciudad todas las mañanas a las 11:30 y volvía prestamente a las 12, trayendo a veces una bolsa de papel pardo que los vecinos suponían que contenía las provisiones de la familia. Jamás supe cómo se ganaba la vida el viejo Radley. Jem decía que compraba algodón, una manera fina de decir que no hacía nada. Aunque Mr. Radley y su esposa vivían allí con sus 2 hijos desde mucho antes de lo que la gente podía recordar. Los domingos, las persianas y las puertas de los Radley permanecían cerradas. Otro detalle ajeno a los usos de Maycomb, donde las puertas cerradas significaban enfermedad o tiempo frío, únicamente. De todos los días, los domingos eran los preferidos para ir de visita. Por la tarde, las señoras llevaban corsés, los hombres chaquetas y los niños zapatos. Pero subir los peldaños de la fachada de los Radley y gritar ¡Eh!, una tarde de domingo, era cosa que los vecinos no hacían nunca. La casa de los Radley no tenía puertas vidrieras. Una vez pregunté a Atticus si las había tenido alguna vez. Atticus me dijo que sí, pero antes de nacer yo. Según la leyenda de la vecindad, cuando el joven Radley estaba en la adolescencia, trabó relación con algunos Cunninghams de Old Sarum, un enorme y confuso clan que vivía en la parte norte del condado, y formaron la cosa más aproximada a una banda que se haya visto jamás en Maycomb. Sus actividades no eran muchas, pero sí las suficientes para que la ciudad hablase de ellos y les advirtieran públicamente desde 3 púlpitos. Se les veía por los alrededores de la barbería. Los domingos marchaban con el autobús a Abbotsville y se iban a cine. Frecuentaban los bailes y el infierno del juego del condado, a la orilla del río, la posada y campamento pesquero, Gota de Rocío. Hacían experimentos con whisky de contrabando. En Maycomb, nadie tuvo el coraje suficiente para informar a Mr. Radley de que su hijo andaba en mala compañía. Una noche, llevados por el consumo excesivo de licor fuerte, los muchachos corrieron por la playa en un automóvil pequeño que les habían prestado. Se resistieron a dejarse detener por el anciano alguacil de Maycomb, Mr. Connor, y le encerraron en el pabellón exterior del edificio, aquel edificio del juzgado. La ciudad decidió que había que hacer algo. Mr. Connor
dijo que los había reconocido a todos, sin faltar ni uno, y estaba resuelto y determinado a que no escaparan de aquella. De modo que los muchachos tuvieron que presentarse ante el juez, acusados de conducta desordenada, alteración de la tranquilidad pública, asalto y violencia, y de usar un lenguaje insultante e inmoral en presencia de una hembra. El juez preguntó a Mr. Connor por qué incluía la última acusación, y este contestó que blasfemaban con voz tan fuerte que estaba seguro de que todas las damas de Maycomb les habían oído. El juez decidió enviarlos a la escuela industrial de Maycomb, donde enviaban a veces a otros muchachos con el solo objetivo de procurarles alimento y un albergue decente. La escuela industrial no era una cárcel, ni una deshonra, pero Mr. Radley creyó que sí lo era. Si el juez ponía en libertad a Arthur, Mr. Radley se encargaría de que no diese nunca motivos de queja, sabiendo que la palabra de Mr. Radley era una escritura. El juez aceptó con placer. Los otros muchachos estuvieron en la escuela industrial y recibieron la mejor enseñanza secundaria que se podía recibir en el estado. Con el tiempo, uno de ellos se abrió paso hasta la escuela de ingenieros de Outbourne. Las puertas de la casa de los Radley se cerraron los días de entre semana, lo mismo que los domingos, y al hijo de Mr. Radley no se le vio durante 15 años. Pero vino un día que Jem apenas recordaba, en que varias personas, pero Jem no, vieron y oyeron a Boo Radley. Mi hermano decía que Atticus nunca hablaba mucho de los Radley. Si él le preguntaba algo, Atticus se limitaba a contestarle que se ocupase de sus propios asuntos y dejase que los Radley cuidasen de los de ellos, que estaban en su derecho. Pero cuando llegó aquel día, decía Jem, Atticus meneó la cabeza y dijo: Así pues, Jem recibió la mayor parte de los informes que poseía de Miss Stephanie Crawford, una arpía de la vecindad que decía conocer todo el caso. Según Miss Stephanie, Boo estaba sentado en la sala recortando unas ilustraciones de The Maycomb Tribune para pegarlas en su álbum. Su padre entró en el cuarto. Cuando Mr. Radley pasó por delante, Boo le hundió las tijeras en la pierna, las sacó, se las limpió en los pantalones y se entregó de nuevo a su ocupación. Mistress Radley salió corriendo a la calle y se puso a gritar que Arthur les estaba matando a todos, pero cuando llegó el sheriff, encontró a Boo sentado todavía en la sala recortando la Tribune. Tenía entonces 33 años. Miss Stephanie contaba que cuando le indicaron que una temporada en Tuscaloosa quizás remediaría a Boo, Mr. Radley dijo que ningún Radley iría jamás a un asilo. Boo no estaba loco. Lo que ocurría era que en ocasiones tenía el genio vivo. Estaba bien que se le encerrase, concedió Mr. Radley, pero insistió en que no se le acusara de nada, no era un criminal. El sheriff no tuvo el valor de meterlo en un calabozo en compañía de negros, con lo cual Boo fue encerrado en los sótanos del edificio del juzgado. El nuevo paso de Boo, desde los sótanos del juzgado a su casa, quedaba muy nebuloso en el recuerdo de ella. Miss Stephanie dijo que alguno del consejo de la ciudad había advertido a Mr. Radley que si no se llevaba a Boo, este moriría del reuma que le producía la humedad. Por otra parte, Boo no podía seguir viviendo siempre de la magnificencia del condado. Nadie sabía qué forma de intimidación empleó Mr. Radley para mantener a Boo fuera de la vista, pero Jem suponía que le tenía encadenado a la cama la mayor parte del tiempo. Atticus dijo que no era eso, que había otras maneras de convertir a las personas en fantasmas. Mi memoria recogía ávidamente la imagen de Mistress Radley abriendo de tarde en tarde la puerta de la fachada para salir hasta la orilla del porche a regar sus canas. En cambio, Jem y yo veíamos a Mr. Radley yendo y viniendo de la ciudad. Era un hombre delgado y correoso, con unos ojos incoloros, tan incoloros que no reflejaban la luz. Tenía unos pómulos agudos y la boca grande, con el labio superior delgado y el inferior carnoso. Miss Stephanie Crawford decía que era tan recto que tomaba la palabra de Dios como su única ley, y nosotros le creíamos, porque Mr. Radley andaba tieso como una baqueta. Jamás nos hablaba. Cuando pasaba, bajábamos los ojos al suelo y decíamos: «Buenos días, señor». Y él en respuesta tosía. El hijo mayor de Mr. Radley vivía en Pensacola. Venía a su casa por Navidad y era una de las pocas personas a las que veíamos entrar y salir de la vivienda. Desde el día en que Mr. Radley se llevó a Arthur a casa, la gente dijo que aquella mansión había muerto. Pero vino el día en que Atticus nos dijo que nos castigaría seriamente si hacíamos el menor ruido en el patio, y comisionó a Calpurnia para que le sustituyese en su ausencia si desobedecíamos la orden. Mr. Radley estaba agonizando.
Se tomó su tiempo para morir. A cada extremo de la finca de los Radley colocaron caballetes de madera, cubrieron la acera de paja y desviaron el tráfico hacia la calle trasera. Cada vez que visitaba al enfermo, el Dr. Reynolds aparcaba el coche delante de nuestra casa y luego seguía a pie. Jem y yo nos arrastrábamos por el patio días y días. Al final quitaron los caballetes y nosotros nos plantamos a mirar desde el porche de la fachada cuando Mr. Radley hizo su último viaje por delante de nuestra casa. Allá va el hombre más ruin a quien Dios puso aliento en el cuerpo, murmuró Calpurnia, escupiendo meditativamente al patio. Nosotros la miramos sorprendidos, porque Calpurnia raras veces hacía comentarios sobre la manera de ser de las personas blancas. Los vecinos pensaban que cuando Mr. Radley bajara al sepulcro, Boo saldría, pero lo que vieron fue otra cosa. El hermano mayor de Boo regresó de Pensacola y ocupó el puesto de Mr. Radley. La única diferencia que había entre él y su padre era la edad. Jem decía que Mr. Nathan también compraba algodón. Sin embargo, Mr. Nathan nos dirigía la palabra, al darnos los buenos días, y a veces le veíamos regresar a la población con una revista en la mano. Cuanto más hablábamos a Dill de los Radley, más quería saber. Cuantos más ratos pasaba de pie abrazado al poste de la farola, más intrigado se sentía. Me gustaría saber qué hace allá adentro, solía murmurar. Parece que, al menos, habría de asomar la cabeza a la puerta. Sale, no cabe duda. Cuando es negra noche, decía Jem. Miss Stephanie dijo que una vez se despertó a medianoche y le vio mirándola fijamente a través de la ventana. Dijo que era como si le estuviese mirando una calavera. ¿No te has despertado nunca de noche y le has oído, Dill? Anda así. Y Jem arrastró los pies por la gravilla. ¿Por qué crees que Miss Rachel cierra con tanta precaución todas las noches? Muchas mañanas he visto sus huellas en nuestro patio, y una noche le oí arañar la puerta vidriera de la parte de atrás, pero cuando Atticus llegó allí ya se había marchado. ¿Qué figura debe tener?, dijo Dill. Jem le hizo una descripción aceptable de Boo. A juzgar por sus pisadas, Boo medía unos 6 pies y medio de estatura, comía ardillas crudas y todos los gatos que podía coger. Por esto tenía las manos manchadas de sangre. Si uno se come un animal crudo no puede limpiarse jamás la sangre. Por su cara corría una cicatriz formando una línea quebrada. Los dientes que le quedaban estaban amarillos y podridos. Tenía los ojos salientes y la mayor parte del tiempo babeaba. «Probemos de hacerle salir», dijo Dill. «Me gustaría ver qué figura tiene». Jem contestó que si Dill quería que lo matasen, le bastaba con ir allá. Y llamar a la puerta. Nuestra primera incursión se produjo únicamente porque Dill apostó el fantasma gris contra 2 Tom Swift de Jem, a que éste no llegaría hasta más allá de la puerta del patio de los Radley. Jem no había rechazado un desafío en toda su vida. Jem lo pensó 3 días enteros. Supongo que amaba el honor más que su propia cabeza, porque Dill le hizo ceder fácilmente. «Tienes miedo», le dijo el primer día. «No tengo miedo, sino respeto», replicó él. Al día siguiente Dill dijo: «Tienes demasiado miedo para poner ni siquiera un dedo gordo del pie en el patio de la fachada». Jem lo negó. Dijo que había pasado por delante de la mansión Radley todos los días de clase de su vida. «¿Siempre corriendo?», dije yo. Pero Dill le casó el tercer día y al decirle que la gente de Meridian no era, en verdad, tan miedosa como la de Macomb y que jamás había visto personas tan medrosas como los de nuestra ciudad. Esto bastó para que Jem fuese hasta la esquina, donde se paró, arrimado contra el poste de luz, contemplando la puerta del patio suspendida estúpidamente de su gozne de manufacturera casa. «Confío en que te has grabado bien en la memoria que nos matará a todos sin dejar a uno, Dill Harry», dijo Jem cuando nos reunimos con él. «No me eches las culpas cuando Boo te saque los ojos. Recuerda que tú lo has empezado». «Sigues teniendo miedo», murmuró Dill con mucha paciencia. Jem quiso que Dill supiese de una vez, para siempre, que no tenía miedo a nada. Lo que sucede es que no se me ocurre una manera de hacerle salir sin que nos coja. Además, Jem había de pensar en su hermanita. Cuando pronunció estas palabras supe que sí tenía miedo. Jem también había de pensar en su hermanita aquella vez que yo lo reté a que saltara desde el tejado de la casa.
Si me matase, ¿qué sería de ti?, me preguntó. Luego saltó, aterrizó sin el menor daño, y su sentido de la responsabilidad le abandonó, hasta encontrarse con el reto de la mansión Radley. ¿Huirás corriendo del desafío?, le preguntó Dill. Si es así, entonces... Uno ha de pensar bien las cosas, Dill, contestó Jem. Déjame pensar un minuto. Es una cosa así como hacer salir una tortuga. ¿Cómo se hace eso?, inquirió Dill. Poniéndole una cerilla encendida debajo. Yo le dije a Jem que si prendía fuego a la casa de los Radley se lo contaría a papá. Dill dijo que el encender una cerilla debajo de una tortuga es una cosa odiosa. No es odiosa, sirve simplemente para convencerla. No es lo mismo que si la asaras en el fuego, refunfuñó Jem. ¿Y cómo sabes que la cerilla no la hará sufrir? Las tortugas no sienten nada, estúpido, replicó Jem. ¿Has sido una tortuga alguna vez, Santo cielo, Dill. Déjame pensar. Me figuro que podríamos amansarle. Jem se quedó pensando tal largo rato que Dill hizo una pequeña concesión. Mira, si subes allá y tocas la casa, no diré que has huido ante un reto, y te daré igualmente el fantasma gris. A Jem se le iluminó el semblante. ¿Tocar la casa? ¿Nada más? Dill asintió con la cabeza. ¿Seguro que eso es todo? Di, no quiero que te pongas a chillar una cosa diferente al minuto mismo que regrese. Sí, eso es todo, contestó Dill. Cuando te vea en el patio saldrá probablemente a perseguirte. Entonces Scout y yo saltaremos sobre él y le sujetaremos hasta que podamos decirle que no vamos a hacerle ningún daño. Abandonamos la esquina, cruzamos la calle lateral que desemboca delante de la casa de los Radley y nos paramos en la puerta del patio. Bien, adelante, dijo Dill. Scout y yo te seguiremos pisándote los talones. Ya voy, no me des prisa, respondió Jem. Fue hasta la esquina de la finca, regresó luego, estudiando el terreno, como si decidiera la mejor manera de entrar. Arrugaba la frente y se rascaba la cabeza. Yo me reí en son de mofa. Jem abrió la puerta de un empujón, corrió hacia un costado de la casa, dio un golpe a la pared con la palma de la mano y regresó velozmente, dejándonos atrás, sin esperar, para ver si su carrera había tenido éxito. Dill y yo le seguimos inmediatamente, a salvo en nuestro porche, jadeando sin aliento, y miramos atrás. La vieja casa continuaba igual, caída y enferma. Pero mientras mirábamos calle abajo, nos pareció ver que una persiana interior se movía. ¡Zas! ¡Zas! Un movimiento leve, casi invisible, y la casa continuó silenciosa. Capítulo 1. Matar a un ruiseñor. Harper Lee.